La hija de un campesino se casó con un anciano millonario solitario, y cuando llegó el turno de la noche de bodas, se quedó. Elena era la hija menor de un humilde campesino que vivía en una pequeña aldea. Su padre trabajaba duro para mantener a su familia, pero apenas podía pagar las deudas que tenía con el terrateniente. Un día, el terrateniente le hizo una propuesta que no pudo rechazar. Le ofreció perdonarle todas sus deudas si le entregaba a Elena como esposa de su hermano mayor, un anciano millonario que vivía solo en una mansión. Elena no quería casarse con un desconocido, mucho menos con uno tan viejo y rico. Ella soñaba con encontrar el verdadero amor y vivir una vida feliz, pero su padre no le dio opción. Le dijo que era su deber como hija obedecerle y que era la única forma de salvar a su familia de la miseria. Elena lloró y suplicó, pero no sirvió de nada. Al día siguiente fue llevada a la mansión del anciano millonario, donde se celebró una boda rápida y sin invitados. El anciano millonario se llamaba Don Alberto. Era un hombre de negocios exitoso, pero también solitario y amargado. Había enviudado hace muchos años y no tenía hijos ni amigos. Se había encerrado en su mansión rodeado de lujos y sirvientes, pero sin nadie que le hiciera compañía. Cuando vio a Elena, sintió una mezcla de atracción y lástima. Era una joven hermosa e inocente que no merecía estar en esa situación, así que decidió tratarla bien y darle todo lo que quisiera, con la esperanza de que ella le tomara cariño. Obviamente, Elena se sintió abrumada por el cambio de vida. Pasó de vivir en una choza a dormir en una habitación enorme y elegante. Tenía ropas finas, joyas, perfumes y todo lo que podía desear. Pero también se sentía sola y asustada. No conocía a nadie en esa casa, excepto a don Alberto, que la visitaba todos los días para hablar con ella y hacerle regalos. Realmente, Elena le agradecía su amabilidad, pero no podía sentir nada por él. Él era demasiado mayor para ella y además ella no lo amaba. Una noche, don Alberto le dijo que había llegado el momento de consumar el matrimonio. Le dijo que la esperaba en su habitación y que no tuviera miedo, que él sería delicado y cariñoso con ella. Elena sintió un escalofrío en el cuerpo. No quería acostarse con él, pero tampoco podía negarse. Era su esposo y tenía derecho a reclamarla como suya. Así que Elena se armó de valor y entró en la habitación de don Alberto. Cuando Elena entró en la habitación, lo encontró acostado en la cama vestido con una pijama de seda. Él le sonrió y le hizo un gesto para que se acercara. Elena se quitó el vestido y se metió bajo las sábanas, temblando de nervios. Don Alberto la abrazó y la besó en la mejilla. «No tengas miedo, mi amor», le susurró. «Yo te cuidaré y te haré feliz». Elena cerró los ojos e intentó relajarse. Se dijo a sí misma que era solo una noche más, que pronto acabaría todo y que quizá después pudiera escapar de esa vida que no le gustaba. Pero entonces sintió algo extraño. Don Alberto empezó a roncar. Elena abrió los ojos y lo miró sorprendida. Don Alberto se había quedado dormido antes de siquiera tocarla. Elena no sabía si reír o llorar. Por un lado se sentía aliviada de no tener que pasar por ese momento tan íntimo con él, pero por otro lado se sentía ofendida e indignada por su falta de interés. «¿Qué clase de esposo eres?», le dijo en voz baja. «¿No te gusto? ¿No me deseas?». Don Alberto obviamente no respondió, pues seguía roncando profundamente. Elena se levantó de la cama y se vistió. Luego salió de la habitación y se dirigió a la suya. En el camino se cruzó con un joven que trabajaba como jardinero en la mansión. Era un chico guapo y simpático que siempre le sonreía cuando la veía. Él le preguntó si estaba bien y ella le dijo que sí, que solo necesitaba un poco de aire fresco. «¿Quieres que te acompañe?»,
le ofreció él. Elena dudó un momento, pero luego aceptó. Se fueron juntos al jardín y se sentaron en un banco. El joven le dijo que se llamaba Carlos y que llevaba trabajando allí desde hace un año. Le contó que le gustaba mucho su trabajo, pero que también soñaba con viajar y conocer el mundo. Elena también le comentó sus sueños, pero que los había tenido que dejar de lado por culpa de su matrimonio. «No te preocupes, Elena», le dijo Carlos. «Algún día podrás cumplir tus sueños. Yo te ayudaré». «¿Pero cómo?», preguntó Elena. «Escucha, yo sé de un lugar donde podemos irnos juntos. Es una cabaña en el bosque donde nadie nos encontrará. Podemos escaparnos esta misma noche si quieres. Solo tenemos que coger algunas cosas y salir por la puerta trasera». Elena se quedó pensativa. La idea de escapar con Carlos le parecía tentadora, pero también arriesgada. ¿Y si don Alberto se enteraba? ¿Y si la buscaba y la castigaba? ¿Y si Carlos no era de fiar? «No sé, Carlos», dijo Elena. «me da miedo». «No tengas miedo, Elena», dijo Carlos. «Yo te quiero y te protegeré. Confía en mí». Carlos la besó en los labios y Elena sintió una oleada de calor en el cuerpo. Era el primer beso que recibía en su vida e inevitablemente le gustó mucho. Se olvidó de don Alberto, de su padre, de su boda y de todo lo demás. Solo pensó en Carlos y en lo que sentía por él. «Está bien, Carlos», dijo Elena. «Vámonos juntos». Carlos sonrió y la abrazó. Luego se levantaron y entraron en la mansión. Cogieron algunas cosas y salieron por la puerta trasera. Corrieron hacia el bosque sin mirar atrás. Elena y Carlos llegaron a la cabaña en el bosque después de caminar varias horas. Estaban cansados, pero también estaban felices. Se habían escapado de la mansión de don Alberto y ahora eran libres. Podrían hacer lo que quisieran sin que nadie los controlara ni los juzgara. La cabaña realmente era pequeña y sencilla, pero muy acogedora. Tenía una chimenea, una cama, una mesa y unas sillas. Carlos le confesó a Elena que la había construido él mismo con la ayuda de un amigo. «Ahora es nuestro refugio», le dijo Carlos a Elena. «Aquí podremos vivir juntos y felices». Elena sonrió y lo besó. Se sentía a gusto con Carlos. Él era dulce y atento con ella. Le hacía reír y le contaba historias interesantes. Le enseñaba cosas nuevas y le mostraba la belleza de la naturaleza. Pasaron varios días en la cabaña sin preocuparse por nada más que por ellos mismos. Disfrutaban de cada momento como si fuera el último. Se levantaban con el sol y se acostaban con las estrellas. Se bañaban en el río y se secaban al sol. Cazaban y pescaban para comer y recolectaban frutas y hierbas para hacer infusiones. Se abrazaban frente al fuego y se contaban sus sueños y secretos. Un día, Elena le confesó a Carlos que quería tener un hijo con él. Le dijo que era su mayor ilusión formar una familia y darle sentido a su vida. «Yo también quiero tener un hijo contigo, Elena», le dijo Carlos. «Sería lo más bonito que nos podría pasar». «Entonces, ¿qué esperamos?», dijo Elena. «Nada», dijo Carlos. Se besaron y se entregaron al amor. Esa noche concibieron a su hijo. 9 meses después, Elena dio a luz a un niño hermoso y sano, y lo llamaron Mateo en honor al amigo de Carlos que le había ayudado a construir la cabaña. Elena y Carlos estaban muy felices y orgullosos de su hijo. Lo cuidaban con mucho amor y dedicación. Lo alimentaban con leche materna y con los caldos de verduras y carne. Lo abrigaban con mantas de lana y lo mecían con canciones de cuna. El pequeño Mateo crecía cada día más fuerte y más guapo. Mateo era un niño alegre y curioso. Le gustaba jugar con los animales del bosque, especialmente con un conejo blanco que se había hecho su amigo. También le gustaba explorar el entorno, siguiendo los pasos de su padre.
Aprendió a caminar, a hablar, a contar y a leer. Su madre le enseñaba las letras y los números con unos libros que había traído de la mansión. Su padre le enseñaba las plantas y los animales con los que convivían. Elena y Carlos eran muy felices con su hijo. Se sentían realizados como padres y como pareja. Se querían más que nunca y se apoyaban en todo. Finalmente, habían logrado construir una vida plena y armoniosa en la cabaña del bosque. Pero un día, todo cambió. Era una tarde de otoño cuando Elena estaba preparando la cena en la cabaña. Carlos había salido a cazar con Mateo, ya que tenía 4 años. Elena esperaba impaciente su regreso para compartir la comida y las noticias del día, cuando de repente escuchó unos golpes en la puerta. Pensó que eran Carlos y Mateo, que habían vuelto antes de lo previsto. Se apresuró a abrir la puerta, pero se quedó paralizada al ver quién estaba del otro lado. Era don Alberto. El anciano millonario había dado con el paradero de Elena después de buscar durante años. Había contratado unos detectives privados que habían seguido el rastro de Carlos hasta la cabaña del bosque. Indudablemente, don Alberto estaba furioso y dolido. Se sentía traicionado por Elena, que se había fugado con otro hombre, y se sentía humillado por Carlos, que le había robado a su esposa. Don Alberto no había ido solo a la cabaña. Los acompañaban unos hombres armados que apuntaban a Elena con sus pistolas. «Hola, Elena», dijo Carlos con voz fría. «¿Me recuerdas?» Elena no pudo responder. Estaba aterrorizada. No sabía qué hacer. «No te preocupes, Elena», continuó don Alberto. «No he venido a hacerte daño, solo he venido a recuperar lo que es mío». ¿Qué quieres decir?, preguntó Elena con voz temblorosa. «Quiero decir que tú eres mi esposa y que tienes que volver conmigo». Elena lo miró con horror. Estaba realmente aterrada. Sabía que don Alberto estaba dispuesto a llevársela de cualquier manera, así que nuevamente Elena se entregó a don Alberto. No iba a permitir que le hiciera daño a Mateo y al verdadero amor de su vida. Con el corazón hecho pedazos, tomó sus cosas y se fue de la cabaña antes que llegaran Carlos y su hijo. Sofía, arrepentida de su decisión, retornó a la mansión con don Alberto. Sabía que si no iba con él, Carlos y su hijo sufrirían las consecuencias. Y así fue como nunca más supo más del amor de su vida y de su hijo.